El primer paso es empezar a entender que los datos son útiles y que te muestran lo que sucede en el mundo. Que empiece a ver qué datos tiene y si los datos que tienen como que le ayudarían a tomar decisiones para algo puntual. Y bueno, querés decidir cuánto comprar, bueno, empezar a analizar eso. Empresas más grandes, bueno, después empezar a invertir en tecnología, a tener ciertos sistemas, a centralizar la información, a poder documentar y asegurar trazabilidad de los datos. En la Nerd Session de hoy, ¿qué hace una empresa que trabaja con datos? ¿De qué le sirve a otra empresa aplicar esos datos para tomar decisiones? ¿Y cómo es todo este mundo del que se habla mucho, pero por ahí se sabe poco en profundidad? Hoy con nosotros Ignacio Schuttenberger es CEO de Waze, una empresa especializada en el Data Driven y también en Machine Learning, toma de decisiones en base a datos y todo lo que tiene que ver con la IA también de por medio. ¿Cómo te va, Nacho? Bienvenido. Hola Fabri, muchas gracias, un gusto. Un gusto para nosotros también. La primera pregunta comienza con ¿por qué una empresa tiene que usar datos? ¿De qué le sirve a una empresa tomar decisiones en base a datos? Buena pregunta. Va a ser un poquito larga. Sin duda, me estamos gusta para contar conversar. una historia en torno a eso. A ver, en los últimos años la cantidad de datos que se generó y se va a seguir generando es muchísima. Y todo el tiempo las personas, empresas, dispositivos, sensores están generando datos. Sí. Y cuando hablo de datos me refiero a instantánea de lo que sucede en el mundo. Te doy un ejemplo. Voy caminando con el celu y la señal que me tira del GPS cuando hace ahí match con el satélite o con lo que sea, eso es un dato. Exactamente. Que lo maneja alguien, que llega a alguna parte ese dato. Sí. Bien. Cualquier compra que uno hace, el deslizamiento de la tarjeta de crédito, una interacción en una red social, una foto que uno se saca o los videos que uno hace o que aparecen en las cámaras de seguridad, cualquier transacción, cualquier evento, todo se registra en forma de datos. Entonces, vos podés empezar a entender que prácticamente todo lo que está pasando en el mundo se está almacenando en forma de datos. Y hoy los datos, o sea, datos en distintos formatos. Sí. O sea, antes nos tenemos que, cuando analizamos datos, limitar a los datos tabulares, o sea, estructurar como si fuesen las planillas de Excel. Bien. Hoy, con las nuevas tecnologías y la Sí. inteligencia artificial, podemos procesar datos de distintos formatos, como imágenes, texto, audio, video. Bien. Ahí tengo una duda. Sí. ¿Cómo la IA procesa esos datos? O sea, ¿va analizando con un código, partes pixelito por pixelito, o tiene alguna otra manera de analizar esos datos? Todo se termina traduciendo a números. Bien. O sea, todo lo que sea imágenes o texto o video se traduce a números, porque los algoritmos entienden números. Bien. Entonces, básicamente las palabras terminan siendo una representación vectorial, o sea, un conjunto de números que interpretan cada palabra o una frase. Bien. Y de la misma manera las imágenes. O sea, vos pensás las imágenes como un conjunto de píxeles, Sí. o sea, cientos o miles de píxeles, Sí. y cada píxel tiene una codificación RGB, de Claro, red, de green colores. and blue. Sí, Entonces de te colores. marca, claro, que es una escala de 0 a 256, o sea, la escala de grises. Entonces cada píxel es un número, y una imagen es un conjunto de todos esos píxeles. Excelente. Y del mismo modo, un video es un conjunto de muchas imágenes. Claro. Ahí se complejiza un poco más, ¿no? Porque como que a cada imagencita y a cada fotograma hay que estudiarlo píxel por píxel. Digo, para procesar, se va aumentando la complejidad de texto, sigue imagen, después Claro. video. Sí, por ahí no es quizás tanto la complejidad, sino es el volumen de datos. Del volumen de datos. Claro, porque un video es una secuencia de imágenes, muchas fotos, digamos, básicamente. Bien, perfecto. Entonces, como te decía, para responder a la primera pregunta de por qué es importante, básicamente, hoy todo lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en las empresas, cualquier comportamiento de los clientes, de las personas, queda registrado en datos. Entonces, cuando uno empieza a analizar los datos, puede empezar a entender y hasta, de hecho, predecir qué es lo que va a suceder. Y de esa manera las empresas pueden predecir ventas, pueden predecir el comportamiento de los clientes, si van a comprar o no van a comprar un determinado producto, si se van a dar de baja, si van a pagar o no van a pagar. Entonces, a partir de ahí, bueno, te permite ese análisis de todos esos datos, que básicamente es lo que viene sucediendo, y a gran escala te empieza a dar patrones y vos podés entender qué es lo que sucede con los datos. Bien. O sea, justamente la parte de la tecnología te permite analizarlo a gran escala.
Porque, a ver, una persona podría analizar una fila de Excel, que una fila se da cuenta del comportamiento de una persona, que tiene muchas variables o columnas, pero después se complejiza cuando querés analizar cientos o miles o millones de filas. Entonces Bien, ahí entra bien. en juego la tecnología. Bien. Y una empresa que no usa datos. Supongamos, me imagino que hace unos cuantos años debía haber una versión rudimentaria de la aplicación de datos, pero no era la norma, o tal vez ahora tampoco lo sea, ¿no? Pero pregunto, ¿cómo se maneja una empresa que no usa datos? ¿Cuál sería la contraparte, digamos? ¿Cuál es la contra de no usar datos? Basado totalmente en la intuición y experiencia, digamos. Es O sea, con una venda y intuición para adelante. exactamente, o sea, a ver, así se gestionaban las empresas antes, o sea, el dueño de la empresa tenía una intuición, pero también su experiencia, su conocimiento de Sí, negocio, y acá el enfoque no está en reemplazar eso para nada, sino en combinar la experiencia con la objetividad que te muestran los datos. Por bien. supuesto, después podemos hablar un poco más sobre, bueno, el sesgo en los datos, si los datos Sí, sí. representan la realidad o no. Pero acá el enfoque está puesto en que en las decisiones operativas más chiquitas se tomen a partir de datos y que nada, que la persona ponga su conocimiento o experiencia también en modelar Claro. esos tipos de modelos, que aporte ese conocimiento aparte de lo que aportan los datos y hacer algo mejor. Pero que no tenga esa dependencia absoluta de la intuición por ahí del líder del proyecto. Claro, y aparte también imagínate, no sé, una empresa que de retail. Sí. El dueño puede estar en una sucursal, Sí, pero y cuando hay varias sucursales, vos no puedes estar en todos lados, pero los datos sí. Entonces ahí tenés que aprovechar eso, digamos. Vos teniendo indicadores podés monitorear y saber cómo está rindiendo todas las sucursales que están en distintos lados a partir de los datos. No podés estar presente en todas al mismo tiempo. y cuando hablamos de data driven, de esa Sí. definición, ¿de qué hablamos? Y básicamente hablamos de las empresas que tienen la capacidad para transformar los datos en valor. O sea, y eso, si bien puede parecer como de un paso a otro, no. Sí. O sea, implica todo un proceso y una construcción. O sea, primero hay que almacenar datos. Bien, o sea, hagamos, a ver si podemos crear el Sí, flujo de una lo empresa a modo creemos de en el grupo. ejemplo. Tenemos una pollería, una cadena de pollería. Ujú. Entra el cliente por la puerta Sí. y me compra un kilo de pollo. Y Sí. por otro lado también me imagino, tenemos a distribuidores de pollo grandes que vienen a venderme a mí el pollo. Sí. ¿Cómo entran los datos a jugar ahí, por ejemplo, si queremos armar algún flujo? Bueno, empieza y la pollería podría registrar todo lo que son los movimientos de stock. O sea, movimiento de stock implica tanto entrada como salida. Bien, Y los distintos causantes de cada entrada o salida. bien, ¿Por qué una entrada es una entrada? ¿Porque yo compré o porque el cliente me lo devolvió porque estaba feo? bien. Lo mismo cuando sale mercadería, ¿es porque yo vendí o porque se lo estoy devolviendo al proveedor? Entonces, a partir de ahí, bueno, se empiezan a registrar todos esos datos. ¿Qué día me entra mercadería? ¿A qué hora sale? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué se vende más por ahí? ¿Qué se vende más? Si también es un cliente habitual, cada cuánto va a comprar ese determinado cliente. Un cliente que siempre viene los lunes a las 10 de la mañana, o son distintos tipos de clientes que vienen en cierto periodo, una vez al mes, o no son recurrentes. Entonces, todo eso son patrones y capaz que empezás a segmentar y decir, mira, la gente entre 25 y 35 años que, no sé, le gusta cuidarse, ir al gimnasio, viene y compra filet de pollo, porque le gusta hacer filet de pollo porque se cuida. Bien. Y otra gente más grande capaz que no compra, no sé, patamuslo. Entonces todo eso se va almacenando en forma de datos. Y el primer paso para hacer una empresa data driven tenés que almacenar datos. Después tenés que tener la posibilidad de hacer uso de esos datos. Bien. Hoy la mayoría de las personas, o de las empresas, mejor dicho, no tienen los datos centralizados, sino que lo tienen distribuidos de distintas formas, en planilla, en CRM, muy pocas en base de datos y mucho menos en la nube, ¿no? Lo que hace una empresa que trabaja con datos es centralizar esto, ponerlo en una nube, sistematizarlo. También me imagino, ¿no? Consultoría, darle algunas recomendaciones a la empresa, a la pollería en este caso de que estamos hablando. Sí. Le diremos,
mirá, tenés que comprar más pechuga porque es la que más sale y tenés que exhibirla porque te la compran al mediodía. ¿Algo así sería, por ejemplo? Totalmente. Y te iba a decir que, a ver, también los clientes deberían, por supuesto, tener una base de datos transaccional Sí. para registrar todos esos movimientos, pero las bases de datos transaccionales o los sistemas transaccionales no están pensados para la analítica. Entonces lo que Bien. hay que hacer es extraer todos los datos de todas esas, o sea, las transacciones y después volcarlo y centralizarlo en lo que vendría a ser una base de datos pensada para la analítica. Bien. Entonces, a partir de ahí, uno cuando ordena bien los datos y como que puede asegurar cierta trazabilidad de los mismos y calidad y que, bueno, se eliminan los duplicados, la inconsistencia, todas esas cosas que pasan en los sistemas, uno puede empezar a hacer uso de los datos. Bien. Y cuando hace uso de los datos, bueno, después tiene distintos tipos, o sea, casos de uso. Puede hacer informes, reportes, tableros de visualización o hasta modelos predictivos. Y empezar a predecir, bueno, cuál va a ser la demanda de mis productos. Bien. Y para que una empresa sea considerada data-driven, Sí. tiene que involucrarse en la parte predictiva. Bien. Tiene que Predecir hacer... qué va a pasar. O sea, Claro. bajándolo muy a tierra sería, por ejemplo, saber que cerca del Día del Padre, no sé, te tiro por tirar, Sí. viene la gente porque hay una costumbre de comer pata y muslo, entonces. Exactamente. Compra pata y muslo para el Día del Padre, entonces yo ya tengo el stock suficiente para poder vender. ¿Algo así sería la predicción? Así es, totalmente. Bien. O sea, uno analiza los datos históricos y bueno, analiza la estacionalidad, la tendencia y por supuesto también se pueden incorporar más variables, como por decirte el clima, o no sé si hay, no sé, un Bien. montón de tipos de variables. Factores que pueden jugar. Sí. Y a partir de ahí, bueno, se empiezan a hacer predicciones que básicamente son probabilidades de que sucedan distintos escenarios. Entonces se sugiere un determinado como stock para afrontar Bien. esa demanda. Y a Ahora, partir de ahí... perdón, ¿y Sí. la IA cómo entra a jugar ahí? Digo, ¿cómo es ahora con la IA y cómo era antes de la IA? Bueno, cuando hablamos de IA tenemos que Bien. diferenciar, La porque yo te generativa. estoy hablando de la IA predictiva. Bien. O sea, antes de ChatGPT esto era IA, digamos. ¿Entendés? El Google que me buscaba una palabra clave, ¿podría ser IA o no? Sí, sí, por supuesto Un que algoritmo sí. de Facebook del 2012 también era IA. También era IA. Bien, Solo que perfecto. hoy tomó relevancia y la gente habla de IA, de la IA generativa. Claro. Pero antes la IA era la IA predictiva, visión por computadora, y hasta de hecho la IA generativa también termina siendo predictiva. Sin Porque predice la siguiente palabra a partir de lo que uno consulta y dado el contexto. ¿Y qué turbo le puso la IA generativa a todo esto? Ahí te voy a reformular la pregunta. Y bueno, que vos podés, por ejemplo, en una tienda de pollos, Sí. puede, no sé, analizar mucho más fácil todos los comentarios, reseñas, todo lo que sea de texto. O puede hacer investigaciones de lo que se en internet a través de tendencias, ¿me entendés? Pero no utilizaríamos la IA generativa para predecir. Bien. Y terminando de responder la primera pregunta, para Sí, que una empresa sea estamos considerada data-driven, con que no solo tiene que invertir en esas tecnologías y hacer predicciones, o sea, ser predictivo, sino que también implica ser prescriptivo, que es básicamente tomar decisiones con la salida de esos modelos. O sea, porque yo puedo invertir en tecnología, en capacitación, pero si después yo voy a tomar las decisiones porque yo quiero, si no influye en mí como tomador de decisiones, no estoy siendo data-driven, ¿me entendés? Entonces, el último paso es también ya algo cultural. Bueno, tomo decisiones a partir de los datos. Bien. Y dejo que los datos influyan en mi toma de decisiones. Y bueno, por supuesto, ahí ya también intervienen muchas cosas culturales, cosas de poder confiar en los datos y muchas cuestiones. Tiene que ver ya más con el armado de la empresa. Y ahora cuando hablamos de IA, Sí. cuando hablamos de cómo aprende una IA, cómo se arma una IA, es como Sí. que hoy la estamos usando por ahí y hay una masividad muy grande, pero ¿cuál es el trasfondo? Desde lo más básico, desde la neurona que se conecta con otra hasta el entrenamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Bien, bueno, ahí tenemos que empezar a discriminar por tipo de algoritmos. Sí. Y, no sé, por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning, Sí. tenés los que son supervisados y Bien. no supervisados, y después también tenés aprendizaje por refuerzo. Bien, El- a ver, vamos desde lo básico. Sí, el supervisado es básicamente cuando se le enseña un algoritmo
sobre ciertas variables y después tenés la respuesta de lo que sucedió. Entonces, vos decís, mira, esto es un vaso. Yo te voy a mostrar Sí. muchas fotos de un vaso, Sí. ¿verdad? Y Sí. después te voy a indicar, o sea, te voy a mostrar distintas características de este vaso. Y le voy subiendo foto del vaso ahí, Claro. supongamos, para un proyecto Sí. ficticio ahí para que se entienda. Yo te voy a mostrar distintas fotos y te voy a decir, Bien. mira, esto es un mate, esto es un vaso, esto es un micrófono. Te voy enseñando. Y te voy enseñando, este es un vaso. Sí. Y entonces te muestro distintas fotos. Como aprende una persona. Como aprende una persona, tal cual. Bien. Entonces el algoritmo aprende a que estas características son similares a las de un vaso. Entonces cuando me muestren otro vaso, yo puedo inferir que ese es un vaso. ¿Por qué? Porque tiene agua, porque tiene una gaseosa. En cambio, esto que tiene hierba no es un mate. Bien, ¿Entendés? perfecto. Eso es supervisado, porque está supervisado, o sea, como que te dan la respuesta. Te hago una consulta. Si, Sí. si la IA me dice, esto es un vaso, se lo puede corregir y se lo trabaja de vuelta, Exacto. ¿verdad? Y así se va Se va iterando, retroalimentando. se va repitiendo Sí. ese proceso hasta que hasta que llega un modelo mucho más pulido como el que usamos por ahí, ¿o no? Totalmente. Perfecto. Ahora, el no supervisado, Sí. vos no tenés la respuesta de antemano. Simplemente yo te voy a... que se utiliza más para la segmentación, o sea, yo te voy a dar características de personas o objetos y a partir de esas características similares vos vas a empezar a decir, todo esto son vasos, todo esto son mates, todo esto son micrófonos. ¿Pero por qué? Porque simplemente te describo qué es lo que tienen en común cada cosa, digamos, Bien, ¿me entendés? perfecto. Todo lo que yo te diga que tenga agua, vos vas a aprender que es un vaso, o sea, lo vas a separar. Pero va aprendiendo solita la IA. Claro, en realidad como que no lo vas a etiquetar como un vaso, sino vos vas a decir, mira, todo esto que tienen agua Sí. o que tienen una gaseosa, bueno, entran en esta categoría, ¿me Bien, entendés? perfecto. Eso se utiliza para no sé, segmentar a clientes con un comportamiento similar o objetos con determinadas características. Bien. Y el aprendizaje por refuerzo es básicamente el algoritmo que aprende a partir de un entorno y aprende a partir de la recompensa o las penalidades, básicamente. Bien, bien. Y A lo lo que- humano, pero bueno, una teoría medio castigada, medio Así, cancelada. totalmente. Pero así aprende la IA. Sí, en un entorno y que por castigo O por refuerzo. o por premio, digamos, exactamente. Y a ver, la IA generativa es básicamente también una combinación de todo eso. O sea, de muchos datos de corpus de texto en el que se aprendió. Y después también te empezás a remontar a ver lo que es la estadística y probabilidades, que definitivamente el corazón de la inteligencia artificial. Y básicamente la IA generativa aprende o funciona prediciendo cuál es la siguiente palabra dado un contexto anterior. Y eso todo lo estudiaron en estadística, por ejemplo, inferencial. Sí. Cuando estudiamos el teorema de Bayes, que es Sí. cuál es la probabilidad de A dado B. Claro. Entonces- ¿Cuál es la probabilidad de que si yo salgo a caminar bajo la lluvia me moje? O sea, Exactamente. como que ahí se mide eso. Sí. Eso está midiendo la IA y eso va sirviéndole para dar su próxima respuesta. Totalmente. Bien. O sea, bien, lo voy entendiendo. por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Te dicen, bueno, el vaso está debajo de, y puede ser la mesa, la silla Bien. o el techo. Bien. Y, no, y la inteligencia artificial aprendió a partir de muchísimos textos de internet o de información que se le dio, de que el vaso está arriba de la mesa, digamos, Bien. ¿me entendés? Bien, o sea, la palabra mesa Claro. vendría a estar más cerca, supongamos, en algún espectro Sí. de la palabra vaso. Vendrían a estar más cerca que la Exacto. palabra techo de Sí. vaso. Sí, sí, Bien. totalmente. Y ahí va decidiendo la IA entonces Claro. su próxima respuesta, incluso la próxima palabra. me La imagino. próxima palabra, La claro. próxima ¿Cuál es palabra. la palabra más probable? Bien, bien. O sea, y esto muy pulido, muy aceitado, con muchos años de laburo, termina siendo un ChatGPT, un Gemini y un Claude. Así es. Bien, perfecto. Ahora, las IAs aprenden solas, tipo, puede seguir aprendiendo autónomamente y cada vez autopulirse, o no es tan así. Y sí, o sea, porque, a ver, te voy a responder cuando yo defino la inteligencia artificial, son como los sistemas AAA. Sí, O sea, ¿ya viste como las pilas AAA? sí, Bueno, sí, Bueno, quiere decir sistemas compuestos por algoritmos y que son autónomos y adaptables. bien, Esas son las 3A. Y autónomo quiere decir que no necesita de recibir instrucciones constantemente, ¿me entendés? Y adaptable que cambia en función del entorno o espacio de problema.
Entonces sí va aprendiendo a partir de la retroalimentación. Eso es como el aprendizaje por refuerzo. Sí, No hace falta que explícitamente yo le esté indicando todo el tiempo, si pasa A, bien. será tal otra Se va cosa. puliendo solo, se va Claro. corrigiendo solo. Sí. Bien. Ahora, ¿de qué depende el avance de la IA? ¿De qué depende el lugar hacia donde vaya a llegar la IA en los próximos años? ¿Hay posibilidad de medir eso, de especular con este aprendizaje automático y con el avance y la vertiginosidad en la cual crece la IA? Y la verdad que una pregunta como muy Amplia. amplia, Sí. exactamente. O sea, como que yo creo que eso lo determinará también la gente que está encargando de las grandes empresas que están encargando de entrenar todo eso, para dónde quieren que vaya, ¿no? Bien. Pero bueno, también hay mucha controversia con todo eso, mucha incertidumbre, entonces, nada, es como un poco incierto. O sea, yo siento que esto llegó para quedarse y que va a seguir creciendo y llegando a más partes, nos guste o no, esté bien o no, y se terminará yendo o no de las manos, pero va a seguir siendo con un impacto mucho más grande. ¿Y cuánto afecta esto a las empresas de datos? O sea, a las empresas que trabajan con datos. ¿Hay posibilidad de que la IA pueda llegar a hacer una buena parte de lo que hace un staff, por ejemplo? ¿O eso está lejos todavía? Sí, o sea, en parte sí, pero después también, a ver, todavía va a ser muy necesario la validación humana Sí, y de los expertos. Entonces la IA sí te puede ayudar a crear muchas cosas, pero después las personas van a tomar el rol de auditor, ¿me entendés? obvio. O de validador. O sea, yo creo que la mayoría de las empresas no están en condiciones de hoy delegar cosas sin después, o sea, como de crear los agentes autónomos. No porque no se puedan crear, sino porque van a seguir necesitando de validación de los expertos y de lo humano, y tampoco calculo que ahora van a querer que todo se delegue a las máquinas, ¿no? Porque, Sí, bueno, implica un riesgo eso también. Y para que en algún momento se delegue, bueno, van a tener que brindarles mucha información y datos que también tienen que estar pulidos y curados todos esos datos, porque capaz que muchas empresas armaban su documentación de los software que tienen, por ejemplo, y ahora quieren que la inteligencia artificial los ayude con cargando toda esa documentación, pero también entienden que toda esa vez en el pasado estuvieron armando documentación y que esa documentación como que no está preparada para que sea interpretada por la inteligencia artificial. bien. Entonces, antes de que se les pueda delegar todo eso, van a tener que hacer un trabajo de curar toda esa documentación. Lo cual también es algo positivo en el sentido de que, bueno, si ahora vos querés delegarle eso en el futuro a la inteligencia artificial, también te va a llevar a que corrijas tu documentación, lo cual está buenísimo, digamos. Un proceso de retroalimentación ahí con Sí. la IA, que creo que es la manera hoy que mejor se la usa, ¿no? Ujú. De usarla como un copiloto, más allá de los Sí. nombres que le hayan puesto en las distintas variantes. Cuando hablamos de sesgos, Ujú. Nacho, Sí. hablamos al principio de que esa IA se entrena con datos. Hay algunos casos donde la IA toma decisiones importantes, por ejemplo, una selección de personal, Sí. una selección de una clasificación, por ejemplo, incluso de las IAs en cuanto a las cámaras y el reconocimiento facial y clasificación por puntaje y lo que pasó en algunos países de manera muy polémica. ¿Cómo se trabaja para mitigar esos sesgos, para evitar que la data esa con la que se le entrena a la IA tenga menor cantidad de sesgos? Para. Si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete y pone me gusta. Bueno, primero también hay que entender que hay distintos tipos de sesgos. Bien. Tenés sesgo en los datos, sesgo algorítmico y después también otro tipo de sesgo que podemos hablar de, bueno, sesgo de confirmación y De lo de básico, eso. por ejemplo, sesgo en los datos y sesgo de algoritmos. ¿Cómo lo Bien. explicamos? Bueno, entendamos también que los sesgos son de las personas y después los Tal cual. trasladaron, los fueron trasladando los El datos. problema no es de la IA, Claro, sino de los datos con los que lo entrenamos que están generados por nosotros. sí, exactamente. Entonces, para mitigar eso, o sea, hay técnicas de que, por ejemplo, a ver, vos tenés un conjunto de datos que tenés que analizar que esté bien equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si queremos evaluar a un candidato, tenemos que equilibrar las dos partes. Y
o también no utilizar ciertas variables. Por ejemplo, si una persona es hombre o mujer y solamente queremos evaluar un candidato por sus competencias, tenemos que no utilizar la variable sesgo, porque capaz que en todo el histórico de datos con el que entrenamos ese modelo, hay, no sé, un 90% que son hombres y un 10% que son mujeres, y que siempre se le daba el puesto a un candidato hombre Sí, en claro. puesto de liderazgo, ¿me Sí. entendés? Entonces yo utilizo la variable sexo, que está discriminado por hombre y mujer, y que el algoritmo va a aprender que siempre se le daba ese tipo de puesto de liderazgo a los hombres, va a aprender a discriminar por esa variable que termina siendo muy distinta, o sea, como que con mucho peso, porque el algoritmo aprende a identificar cuál es la variable que mejor discrimina. Sí, ¿Me sí, entendés? sí, Entonces sí, yo sí, digo, sí. bueno, si yo siempre le estaba asignando esos roles a hombres, el algoritmo va a aprender sobre eso y no va a evaluar sobre otras variables, como por ejemplo, no sé, los estudios, la experiencia pasada y un montón de otras cosas que Entonces, pueden ser muy básicamente lo que útiles. hay que hacer es la perillita del peso que le doy yo, de la importancia que le doy yo al tema del género, por ejemplo, Sí. bajarle un poco para hacerlo así como Claro, o sea, gráfico, directamente no utilizar la variable no esa utilizarlo. o de última equilibrar. O sea, si hay una diferencia de 90-10, bueno, utilicemos un conjunto de datos. Por ejemplo, si hay, no sé, 100 muestras de mujeres y, no sé, 900 de hombres, no, trabajemos con 100 de hombres y 100 de mujeres y, Bien. o directamente que no se utilice. Eso es un desequilibrio, o sea, sesgo en los datos. Y bueno, después también hay ciertas técnicas para trabajar con los algoritmos. O sea, los algoritmos, hay que seleccionar un algoritmo que sea acorde a la problemática y después también como que uno puede, como vos decías, configurar esos parámetros para que asignarle más o menos peso a ciertas variables, digamos. Perfecto. Y ahora, cuando hablamos de la aplicación de datos Sí. en empresas, que era un tema que tocamos al principio, ¿qué es lo mínimo? ¿Por dónde se arranca? O incluso sin llegar a contratar el servicio de una empresa en consultoría, ¿cuál es un cambio de alguien que no usa nada de datos a aplicar lo primero? ¿Qué sería ese primer paso? Que empiece a ver qué datos tiene y si los datos que tienen como que le ayudarían a tomar decisiones para algo puntual. O sea, por ejemplo, registrar datos de tus ventas y bueno, querés decidir cuánto comprar, bueno, empezá a analizar eso. Después ya yendo un poquito más complejo y para las empresas más grandes, bueno, después empezar a invertir en tecnología, Bien. a tener ciertos sistemas, como te decía, a centralizar la información, a poder documentar y asegurar trazabilidad de los datos. O sea, ¿En qué sería la trazabilidad de los datos? ¿y cuál es el punto de origen del dato? O sea, por Sí, ejemplo, la transacción, bueno, ahí se genera un dato. sí, Y después, o sea, ¿cómo va ese dato que se genera en ese sistema de transacción hasta que yo lo voy a conocer en un tablero de visualización? Bueno, ¿cuál es el proceso por el que pasa? bien, O sea, yo capaz que acá como me da un indicador, bueno, de las ventas de los últimos 10 meses, por ejemplo. bien. Entonces, bueno, ese dato que es un registro de una transacción, bueno, sufre distintos tipos de transformaciones hasta que llegue en forma de indicador. Sí, ¿en qué se Bueno, puede, por ejemplo, cuáles son esas transformaciones? ¿Qué puede pasar en el medio? y bueno, o sea, como vos tenés un registro que es un movimiento de stock Sí. y es un numerito de Claro, sería cuánto entró, una digamos. pechuga menos, un ingreso Claro. más de plata. Sí, o sea, Básicamente. la transformación es decir, bueno, agarro todas estas transacciones y elimino los duplicados, elimino valores faltantes y después, bueno, hago un promedio. Claro. Y bueno, todas esas son transformaciones que Bien, sufre el dato, ¿me bien. entiendes? Entonces, nada, asegurar esa trazabilidad de donde se origina hasta donde llega, bueno, y eso te permite como identificar, bueno, si hay un posible error, dónde se ¿Dónde está, se genera? dónde Claro. se genera ese error. Básicamente el primer paso es empezar a entender que los datos son útiles y que te muestran lo que sucede en el mundo. Eso ya es un paso adelante. Eso, Eso claro. ya es un paso, es mejor que no aplicarlo. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, empezar a generar como la infraestructura para que uno pueda hacer uso de los datos de forma útil. Y después, bueno, automatizar todo ese flujo. Porque Bien. después, está bien, vos empezar a utilizar, bueno, pero tenés que descargar la planilla de forma manual, después hacer cálculos manuales, hasta que hacer un análisis y decir, bueno,
vendí tanto y bueno, Claro. cuáles van a ser las proyecciones. Bueno, todo eso se puede automatizar. Necesitas Bien. ciertas habilidades o herramientas. Entonces, bueno, eso por ahí se empieza. Y ahí, cuando yo voy y me contacto con Waze para que me presupuesten, no para que me presupuesten, sino para que trabajen conmigo. ¿Por dónde arranca ese proceso? ¿Se estudia primero cuál es el formato del negocio? ¿Por dónde arranca? Sí, o sea, primero consta de entender qué es lo que quiere lograr el cliente. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo no tiene que ser, bueno, quiero implementar IA o quiero implementar datos, no. O sea, ¿qué querés? ¿Vender más? ¿Querés reducir costos? ¿Querés Algo que, conciso, claro, contundente. que tus clientes no se den de baja? ¿Querés entender cuál es el comportamiento de compra de clientes? O si los clientes van a pagar o no van a pagar. Ese es el objetivo. Después, bueno, entender, bueno, qué recursos tenés. O sea, si yo tengo acá la bola de cristal y te digo, este cliente no van a pagar, o tienen cierta probabilidad de no pagar, ¿vos podés hacer algo contra eso? Porque si yo te digo, mira, este cliente no va a pagar, pero vos no podés tomar ninguna decisión para incentivarlo a que pague, de Sí, nada sirve. bien. Entonces, primero evaluar los recursos, o sea, los accionables. Después, bueno, ¿qué datos tenés vos en relación a eso que querés lograr? Para ver si yo puedo construir una solución, un modelo que te ayude a vos a tomar mejores decisiones de cara a ese objetivo. Bien, o sea, Entonces, vamos a pasarlo a la sí, pollería. Si yo quiero, por ejemplo, y tengo como objetivo en la pollería vender más. Sí. vender más cualquiera de mis productos. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hace Waze en este caso, me imagino, es estudiar cómo se maneja el negocio. Porque capaz que, por ejemplo, si no tiene un sistema claro de cómo tomar esos datos, Sí. hay que comenzar por ahí, ¿o no? Claro, o sea, yo sé que si vos querés vender más, bueno, vos tenés decisiones sobre las decisiones de compra Sí, y de venta. sí, Entonces, o sea, de compra, bueno, cuánto comprar y de venta, cómo exhibir la mercadería, dónde hacer publicidad, perfecto. todas esas cuestiones. Después los datos, bueno, tenés datos sobre tus ventas, de tus Claro, movimientos de stock, de todas esas cuestiones. claro. Y si tenés, bueno, Ahí no me sirve la analicé. libreta de almacén, no me sirve ahí, No, por no me ejemplo. sirve. Claro, hay que Ahí bueno, no. profesionalizarlo un poquito más. Claro. Bien, Y a partir de ahí, sí, bueno, podemos analizar si, bueno, podríamos construir un modelo de predicción que nos brinde, no sé, claro, una estimación de cuál va a ser la demanda en la semana bien, que viene. claro, Para bien, que yo te diga, bueno, si tu objetivo es vender más, capaz que identificamos que estabas vendiendo de menos porque siempre te quedas sin stock. Entonces tenés que comprar más. Entonces, a partir de ahí analizamos y decimos, bueno, la demanda va a ser tanto, vos tenés tanto en stock, tenés que comprar esto y a partir de ahí, bueno, vas a poder vender más. tomar decisiones en base a datos, lo famoso que... ¿Es posible hoy que una empresa pueda subsistir o vivir sin esto con tanta competencia que hay? Y se le va a hacer muy difícil, sin duda se le va a hacer muy difícil. Porque hoy prácticamente es una norma, por lo menos con lo mínimo, capaz que Ujú. no con una empresa especializada en consultoría, pero sí por lo menos con algún norte, con un Excel. Creo que eso ya es un Sí, paso adelante. eso ya también dependerá, por El supuesto, de la tamaño, industria. claro. Sí, la industria, el tamaño y muchas cuestiones, pero la verdad que antes era un diferencial, hoy ya pasa a ser algo, una necesidad, digamos. Te tiro unas frases Ujú. que aseguran algo, vos me dirás si es verdadero o falso, Bien. y me dirás después también si crees algo al respecto. La Big Data o el trabajo de Big Data va a morir por culpa de la IA, ¿verdadero o falso? No, para nada. O sea, a ver, Big Data hace referencia a analizar grandes Sí, cantidades de pero datos. digo, el trabajo, la persona que, la especialización en Big Data, esa persona que se encarga de la Big Data específicamente, ¿va a existir como, va a seguir existiendo como perfil? Sí, 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 sí. bien. Más datos siempre es mejor. No, no siempre, pero siempre es mejor tener más datos. Bien, capaz que elijo ya con qué trabajar. Exacto. O sea, Bien, yo prefiero tener muchos datos y después los descarto, pero no siempre más es mejor. bien. En el mundo de hoy, si no sabes programar, no podés usar IA aplicada a datos. No, pero yo creo que las personas que saben programar van a tener una gran ventaja, sin dudas. O sea, porque también van a tener cierto criterio para identificar si algo está bien, si el resultado de la IA está bien o no, digamos. Bien, bien. ¿Y algún cambio, esto ya terminando el formato de pregunta y respuesta,
¿Algún cambio causó la incursión de la IA generativa en sí en la industria de los datos? ¿Conmocionó tanto como está conmocionando casi todas las industrias? Sí, totalmente, porque las empresas, a ver, la parte de datos, data science es inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, por supuesto que la IA generativa Sí, ahí está. tuvo un empuje en todo esto. Y aparte también las empresas empezaron a reconocer la importancia de tomar decisiones con datos, porque básicamente la inteligencia artificial se nutre de datos. Entonces, la verdad que sí, sí ayudó para la industria. Pero bueno, después también llevó a que también muchas personas hablen mucho del tema y la verdad que yo encuentro una gran diferencia de la gente que habla de inteligencia artificial de los que vienen de la parte de ciencia de datos y de los que no. Porque las personas que hablan de inteligencia artificial y no vienen de la parte de datos como que se limitan más a hablar de la IA generativa y muchas veces es importante hablar también de la IA predictiva, IA descriptiva y todas esas cuestiones que te engloban más cosas y te permite tener como otra visión. Me imagino que para ustedes habrá significado algo que hoy se acuñe el término de inteligencia artificial prácticamente para referirse a la generativa, porque hoy cuando hablan en el kiosco de la inteligencia artificial y de la IA, por ahí no se refieren al algoritmo de Facebook o a la predicción, sino más bien a lo generativo. Sí. La IA de por sí, la IA predictiva, ¿hay chance de que se mezcle con la generativa? Esto pregunto del desconocimiento. O sea, ¿la generativa potencia esta predictiva? Ya están mezcladas. Ya está Sí, mezclada. sí. Todo el tiempo, claro, porque esta hace predicción todo el tiempo también. Claro. Claro, perfecto. Ignacio, lo último. Un consejo, te doy un tiempito para que lo pienses. Un consejo para una empresa, una pyme que está luchando para salir para adelante, de cualquier rubro, con respecto al uso de datos. ¿Cómo puede optimizar eso en su rubro, en su industria, cualquiera sea, con el uso de datos? Bueno, primero que identifique, a ver, cuáles son sus objetivos y después cómo puede hacer uso de los datos para lograr eso. O sea, que primero, antes de invertir en tecnología y en un montón de cosas o herramientas costosas, que identifique qué es lo que quiere lograr y si cree que con los datos que tiene puede hacer un buen uso de los datos. Bien. Y que se enfoque en el valor agregado, no en simplemente integrar la IA por integrar la IA o la ciencia de datos. O sea, primero está el negocio. Entonces, identificar un caso de uso que le pueda aportar valor y de una forma rápida y con poco riesgo. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos. Con gusto. Esto fue entonces la segunda Nerd Session con nosotros Ignacio Schuttenberger, hablando de datos en general, desde el Machine Learning hasta la IA, cómo aprenden y todo esto en la segunda Nerd Session. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto, como siempre, si todavía no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube para consumir más contenido como este.